Ok, bueno, hoy tenemos el gusto desde FEIN de compartir con el señor Henry Castillo. Él es un connotado neurocientífico colombiano que tiene un doctorado en Argentina, posee 3 doctorados honoris causa en Perú, Colombia y México. Eh, Además que es una persona que ha participado del área académica en prácticamente 41 universidades y ha sido profesor en varias, en 11 universidades. O sea, realmente su currículum es impresionante. Como habíamos dicho, FEIM es una organización multidisciplinaria y desde antemano podemos decir que uno de las personas que ya nos han anunciado que van a compartir con nosotros es don Henry en este proyecto de esta fundación con sede en Panamá. Y precisamente parte de esta multidisciplinariedad es dentro de estos primeros capítulos, de estos primeros videos que vamos a promocionar, FEIM, empezamos con algo muy interesante. Primero, Henry, que nos expliques y nos comentes, digamos, en este conversatorio, qué es la neurociencia, para qué sirve la neurociencia y cómo también la neurociencia nos ayuda a evolucionar como personas y a mejorar como personas en muchos ámbitos. Entonces, que empecemos tal vez por eso, Henry, para que la gente que nos vaya a ver, pues entienda la dimensión de la neurociencia, que por cierto, muchas veces a veces la gente la malinterpreta y la ve casi como un tema esotérico, todo lo contrario, es un tema muy científico. Claro que sí, Álvaro. Primero, pues darte las gracias por la invitación a tu fundación, a estos espacios de crecimiento académico y de proyección social para las comunidades. De esta manera podemos llegar a aportar a las comunidades de una manera interesante. Primero, agradecerte. Y segundo, sí, meternos un poquito ya en el tema de la materia que nos convoca el día de hoy, que es justamente el tema de la neurociencia y el comportamiento humano. La neurociencia es una macrodisciplina, es decir, realmente la neurociencia está conformada por más de 25 disciplinas distintas, como la neurofisiología, la neuroanatomía, la neuropsicología, la neuropsiquiatría, la neurología, etcétera. Es decir, es una macrociencia que busca identificar las relaciones entre el funcionamiento del cerebro, el funcionamiento de la mente y el comportamiento humano. La neurociencia, entonces, desde cada una de las aristas que yo acabo de mencionar, intenta siempre buscar la relación entre el funcionamiento del cerebro, los procesos cognitivos y el comportamiento de las personas. La neurociencia, pues, ha experimentado un cambio gigantesco en los años 90. ¿Por qué razón? En los años 90, el Senado de los Estados Unidos declaró la década de los 90 como la década del cerebro. Entonces, en ese momento, el Senado de los Estados Unidos hizo una inversión gigantesca sobre lo que iba a ser la investigación del cerebro. Y eso nos condujo a que nosotros tuviéramos un salto tanto cualitativo como cuantitativo muy grande en cuanto al entendimiento del funcionamiento del cerebro. Se crearon máquinas que pueden leer la actividad cerebral sin necesidad de abrir el cráneo. Antes de los 90 teníamos que hacer los estudios casi con lesiones cerebrales o lesiones post-mortem, es decir, personas que teníamos que esperar a que una vez se lesionaran, mirar qué déficit presentaba y esperar a que muriera para extraer el cerebro y buscar correlaciones anátomo-funcionales. Sin embargo, desde los años 90 que se crean unas máquinas muy especiales que miran el cerebro sin necesidad de abrir el cráneo, como la resonancia magnética nuclear funcional, como la tomografía por emisión de positrones, como la magnetoencefalografía. Entonces dimos un salto muy grande y lo que hemos aprendido de los 90 hacia acá es mucho más de lo que sabíamos del cerebro anteriormente, en toda la historia pasada del cerebro. Hoy día entonces también nos interesó no solamente, Álvaro, hablar de la lesión cerebral, sino que empezamos a tocar el cerebro normal, el cerebro de la persona normal. Entonces ya nos empezó a interesar
la neurociencia aplicada al comportamiento de elección, la neurociencia y la libertad, la neurociencia y la ética, la neurociencia y el derecho, la neurociencia y el marketing, la neurociencia, la educación y el aprendizaje, y empezamos entonces a meternos en una cantidad de campos de la normalidad de los seres humanos, es decir, que trascendimos los ambientes clínicos y de la lesión cerebral y llegamos entonces ahora al comportamiento normal. Eso es básicamente como esa gran introducción a esta megaciencia que es la neurociencia, mi estimado Álvaro. No, Henry, como es un conversatorio, lo voy a ir caminando hacia un tema, pero lo voy a esperar. Vos dijiste algo muy interesante que a veces la gente no entiende, que la neurociencia está tomando una posición, y creo que conforme evolucione más, porque es lo que vos decís, en los últimos 30 años, aproximadamente 35 años, pues la neurociencia le ha venido a dar también un giro al destino de la humanidad. Todavía no ha permeado tanto, pues está empezando, pero ya se empiezan a dar, digamos, si tuviéramos un plano en blanco, ya empezamos a ver los primeros puntos luminosos que nos guían en la neurociencia, como pasa muchas veces con las fotografías que nos presentan del cerebro. También así está evolucionando, digamos, esa visión, porque la neurociencia, y esto es importante, vos lo dijiste en específico, pero ya al interno de la neurociencia, pero al final la neurociencia está interrelacionada a la medicina, está interrelacionada a la enfermería, a la psicología, a la biología, a la química, porque el cerebro tiene reacciones biológicas, químicas. Aquí recordando que soy abogado y lo explico a mi manera, aclaro, ¿verdad? Que nos permiten ir entendiendo aún más esto. Y en ese sentido vos dijiste algo muy interesante. La neurociencia tiene una relación muy importante con la libertad y con la ética. Podríamos visualizar hasta dónde este punto de libertad y ética también se visualizan diferente a partir de la neurociencia, Henry. Sí, es correcto, Álvaro. Nosotros, digamos que antes pensábamos que los seres humanos éramos seres con libre albedrío, es decir, que éramos seres humanos que teníamos una capacidad de decisión 100%, que nosotros definíamos y tomábamos decisiones a partir de un razonamiento lógico, frío, pensado, calculado. Pero los estudios de los años 80, especialmente en 1984, un investigador llamado Benjamin Libet empezó a hacer unas investigaciones en donde descubrió que el cerebro tomaba decisiones de manera casi que subconsciente antes de ser consciente de la misma decisión. Entonces, ese trabajo de Libet, que se publica en 1984, fue el primer indicio que nos decía que los seres humanos no éramos como tan de libre albedrío, sino que habían elementos relacionados con la parte no consciente de nuestro cerebro que tomaban decisiones de una manera autónoma. Eso causó realmente un revuelo en ese momento y posteriormente se hicieron varios estudios para replicar los resultados, y luego lo hizo Diane Nuston en la Universidad de California y posteriormente lo hizo otro investigador llamado Bott, y ellos descubrieron exactamente que la esencia de la mayoría de la toma de decisiones transcurre por elementos que están por debajo del umbral consciente de los seres humanos, y que las decisiones que se toman se le comunican a la parte consciente, y la parte consciente cree que tomó, digamos, con libre albedrío la decisión, pero realmente no. Realmente muchas de las decisiones se originan en elementos que tienen que ver más con las emociones, con la supervivencia, con la parte subconsciente de los seres humanos, algo que un premio Nobel del año 2002 en economía llamado Daniel Kahneman denominó sistema 1, que no es el sistema tanto pensante, sino que es el sistema más emocional, más subconsciente de la persona, que conduce a esa toma de decisiones. Entonces, claro, la neurociencia viene y cambia un montón de cosas, porque entonces ahora ese hallazgo, por ejemplo, ya tiene unas implicaciones sobre cómo tomamos decisiones
por ejemplo, relacionadas con la legalidad, con el sistema jurídico, con el sistema penal, cómo tomamos decisiones en la forma como elegimos una pareja, cómo tomamos decisiones en la forma que nosotros, digamos, decidimos, por ejemplo, hasta conducir, cómo tomamos, cuando nosotros estamos tomando miles de decisiones todo el día, ¿sí? Todo el tiempo. Cuando yo conduzco, por ejemplo, estoy tomando decisiones, me voy a la izquierda, me voy a la derecha, freno, acelero, todo ese tipo de cosas. Entonces hoy hay una línea de investigación muy interesante que tiene que ver con la neurociencia de la toma de decisiones. Y dentro de esa toma de decisiones hay decisiones que tienen que ver con lo moral, que tienen que ver con lo ético, que tienen que ver con el análisis de los congéneres de las demás personas. En general, pues ha sido un campo donde la neurociencia ha venido permeando casi que las otras disciplinas de una manera muy interesante. Henry, vamos, digamos, en el comentario, el primero, quiere decir que si hiciéramos neurociencia aplicada, probablemente tendríamos menos accidentes de tránsito. Probablemente, claro, probablemente. Sí. Es un tema porque sí sería, yo creo, y lo he creído, porque en general en los países de Latinoamérica la forma de conducir no es la más adecuada. A todo el mundo le dan la licencia de conducir, bueno, aquí se llama licencia de conducir, no sé cómo le dirán, a veces cambia el nombre según el país, pero las personas, así como se les hace un test para portar armas o no, también podrían tener un test psicológico o neurocientífico para decir si son aptas para conducir, porque definitivamente hay personas que ponen en riesgo a las demás, o sea, son tan peligrosas como las armas, ¿verdad? Claro, un vehículo mal manejado es un arma y hay daños enormes y unas consecuencias supremamente nefastas cuando la persona no está verdaderamente preparada psicológica, física, mentalmente para conducir. Entonces, claro, yo coincido contigo en que deberíamos tener mucho más cuidado en la forma cuando se expide una licencia de tránsito o una licencia de conducción. Sí, no es solo hacer el curso, ganó el curso de manejo práctico en un lugar controlado, incluso hasta eso, sea como sea, es un ambiente casi que controlado, digamos, por las autoridades de tránsito, lo cual no está mal, pero sí creo que queda ahí. Entonces, que yo quería conversar de algo que para mí es muy importante y de que gracias a vos, que sos un maestro en el tema, nos ayuda a saber, dentro de estas cosas que vos nos planteas de neurociencia, hay una que es muy interesante y aquí digamos, porque el área que más se presta es como, digamos, visualizada un poco en el derecho penal y es lo siguiente, o sea, la neurociencia, y aquí voy a, digamos, hacer mi comentario para que vos de verdad nos expliques un poco más. La neurociencia nos ayuda, el neuroderecho ya en específico, a entender el comportamiento de algunas personas que son procesadas en los temas penales, como decía, que es donde, aunque sirve para las demás áreas, ya eso es, digamos, si vos querés ampliar un poco cómo funcionaría en civil, sobre todo, pero en penal, de cómo de esas partes conductuales, como vos decís, no son libres del todo, están condicionadas por factores, me imagino, culturales, personales, variables externas que van entrando, para decirlo simbólicamente, aquí lo explico a mi buen entender, que van entrando información al cerebro y van formando en la parte subconsciente, como decís vos, del cerebro, un esquema, y que ese esquema es el que le dice a la persona actúe de tal forma a la parte consciente. Entonces, y esto también, por eso van dos direcciones en la persona que puede estar siendo, digamos, acusada, para decirlo en términos, o ser el presunto culpable, para decirlo más bonito, y también los jueces tienen sesgos de información que reciben. Entonces, sí, un juez puede tener, por decirlo, digamos, igual que vos, pero para efectos de esto, muchos doctorados en derecho, aquí partamos de que es de penal, puede tener muchos doctorados en el área penal, pero igual cuando falla, eso es en la parte, digamos, de capacitación académica, pero en la parte neurocientífica, tener sesgos que le han afectado
para tomar ciertas decisiones, y esto independientemente de cómo falle en cada caso, pero el sesgo es permanente y es un tema científico. Sería interesante, igual que con los conductores, hacer análisis psicológicos y neurocientíficos de cuando una persona decide incorporarse al sistema judicial para ser juez, para ser fiscal o para ser defensor público. Aquí estoy partiendo un poco de cómo funciona en Costa Rica, pero sé que en Colombia es muy similar, porque probablemente los fiscales tienen en su inducción ser acusadores por naturaleza. Digamos que eso es como la práctica generalizada en cualquier parte del mundo. Y si no tuvieran esos sesgos de información que reciben, puede ser que podrían ser más objetivos. Entonces, yo creo que eso es parte del conversatorio. Creo que eso puede crear un revuelo en el mundo jurídico, pero es que es una realidad. O sea, nunca vemos cómo funciona el cerebro, nunca le hemos dado la importancia a ese funcionamiento cerebral, tanto de la persona que está siendo procesada, como de los que están a su entorno, fiscales, abogados, defensores o fiscales, ¿verdad? Como decía, o los mismos jueces que llegan a fallar. Y aquí, con todo respeto, ahí tendríamos que incluir desde los jueces de las primeras instancias hasta los jueces de las Cortes Supremas de Justicia, ¿verdad? Entonces, nunca se ha hecho un trabajo de eso y ellos deciden de la vida de muchas personas. Ahí sí, en civil, administrativo, agrario y todo, pero ese tipo de sesgos debería ser una herramienta útil para mejorar la calidad académica, pero también sobre todo la calidad científica de los fallos, porque sí, la justicia está diseñada y las leyes están muy diseñadas desde el punto de vista de abogados, ¿verdad? Que no hemos incluido esos temas. Este tema yo sé que puede causar revuelo a nivel latinoamericano. Esto está diseñado para que se traslade a diferentes redes del continente, Iberoamérica incluido, ¿verdad? De Estados Unidos también van. Entonces, esto, y bueno, vos presidís una asociación iberoamericana en estos temas, así que ahí te paso la brasa caliente. Bueno, Álvaro, sí, muchas gracias. Tocas tres temas muy interesantes. Primero, el tema del neuroderecho y la neurocriminología. Segundo, el tema, pues, ya hablamos de la responsabilidad, por ejemplo, de los conductores. Y tercero, el de los sesgos que se presentan en la toma de decisiones de los jueces, porque hay unos estudios muy interesantes que te quiero referenciar. Hablando primero de todo el tema del neuroderecho, el neuroderecho es un campo interdisciplinario que explora los hallazgos de la neurociencia y cómo eso puede influir en el sistema legal. Esta disciplina examina cuestiones como la responsabilidad criminal, la capacidad para tomar decisiones, el libre albedrío, la confiabilidad de los testimonios, de los testigos, algo que aquí en Colombia le llama la validez del testimonio. Y una de las cosas que hemos venido aprendiendo, por ejemplo, es que los recuerdos, ¿sí? La neurociencia ha descubierto que los recuerdos no son representaciones confiables de la realidad. Cuando nosotros traemos un recuerdo, lo modificamos. Cada que nosotros activamos un recuerdo dentro de nuestra memoria operativa, lo modificamos. Entonces, incluso la doctora Foa, una especialista en esto en Estados Unidos, ha descubierto que es posible implantar recuerdos en niños y en adultos, ¿sí? Pero cuando a un niño, por ejemplo, se le dice que una mamá, por ejemplo, que está demandando a un padre, le dice a una niña, cierto que tu papá te tocó ciertas partes íntimas, ¿sí? El niño lo que hace es imaginarlo, ¿sí? Y al imaginarlo, el niño está creando un recuerdo, ¿sí? Casi que las mismas áreas cerebrales que se activan cuando yo imagino son las mismas áreas cerebrales que cuando ya se instala el recuerdo. Entonces la doctora Foa, que es una eminencia en este campo, ha demostrado que los recuerdos de los testigos no son muy confiables, que es posible instalar recuerdos en personas sanas y en personas adultas, pero especialmente que es mucho más factible poder instalar recuerdos en niños
y adolescentes. Entonces, la neurociencia en este momento se orienta también a mirar la validez del testimonio. Muchos abogados con los que yo trabajo aquí en Colombia, te cuento que ya no van a juicio sin un análisis que yo pueda colaborarles a través de un peritaje particular. Entonces, el tema de cómo funciona la mente humana es un tema muy interesante que hoy día tenemos que entrar a sopesar en un momento de administrar justicia. El concepto del libre albedrío y la autonomía, la neurociencia ha abierto debate sobre realmente qué tan libres somos realmente. Que eso ha sido siempre una noción fundamental en el derecho, si ciertas conductas están predefinidas por conexiones neurales o por factores biológicos, hasta qué punto podríamos considerar a una persona completamente responsable de sus actos. ¿Sí? Por ejemplo, según la neurociencia, sí, Álvaro, adelante. No, un segundo para que sigas, pero es que, digamos, como abogado esto lo emociona a uno. Quiere decir que la libertad que defendemos no necesariamente es tan libre. Continúa, pero es que no podía dejar de decirlo. Exacto, es eso. Es decir, ahí es donde se ha puesto en duda el grado del libre albedrío y autonomía, que ese es un factor desde donde descansa el derecho, ¿sí? Entonces, si la neurociencia nos está diciendo eso, ¿hasta qué punto realmente nosotros podemos partir de un ser 100% libre? Ya hablábamos del tema de los testimonios de la memoria. La memoria humana es inherentemente imperfecta y susceptible de manipulación. El neuroderecho investiga cómo las pruebas neurocientíficas, por ejemplo, a través de toda la neurotecnología que tienen, pueden ayudar a evaluar la precisión de los testimonios y ayuda a reducir los errores judiciales. También la neurociencia nos ayuda a evaluar el dolor y el sufrimiento. En el caso, por ejemplo, cuando se van a hacer temas de indemnización por daño, la neurociencia puede ofrecer, por ejemplo, métodos para evaluar objetivamente el sufrimiento y el daño experimentado por una persona, por una víctima, ¿sí? También nos ayuda la neurociencia a predecir el comportamiento criminal. La neurocriminología, que sería una subdisciplina del neuroderecho, ha estudiado y lo tiene ya súper claro. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro de un psicópata, por ejemplo? Hoy día nosotros sabemos claramente que los psicópatas, es decir, un psicópata es aquella persona que se define como una persona que mata más de 3 personas en situaciones independientes. Esa es una de las definiciones que el FBI le ha dado a un serial killer, a un asesino serial. Sí, un asesino serial o serial killer es aquel que mata más de 3 personas en situaciones independientes y de una por una. ¿Sí? Es decir, una persona que ya llegue a 3 asesinatos ya le puede considerar un serial killer, un asesino serial. Entonces, se han hecho estudios sobre lo que pasa en estas personas y ya hemos identificado, por ejemplo, que ellos tienen alterado 2 tipos de genes. Hay un gen que se llama, que ellos lo han denominado, que se ha denominado el gen del guerrero, que es un gen que codifica para un neurotransmisor, para una enzima que se llama la monoaminooxidasa tipo A, ¿sí? La monoaminooxidasa tipo A está alterado en estas personas. Y hay otro gen que codifica para un receptor de dopamina que es el DRT4. Esos genes se han visto comprometidos en estas personas. Se han encontrado, por ejemplo, que ellos tienen déficit en serotonina, ¿sí? Que tienen aumento en la respuesta de la dopamina, que tienen un fascículo es un haz de fibras que conectan una parte del cerebro con otra, es como decir un cable, utilizando una analogía, si se me permite, que en ellos no se desarrolla del todo bien, que se llama el fascículo, es un fascículo que conecta la corteza prefrontal con los sistemas emocionales, ¿sí? Y se ha encontrado que ellos tienen, digamos, una amígdala cerebral más pequeña. La amígdala es el centro del miedo, ¿sí? Es el que activa el miedo y el que hace que nosotros tomemos mucho cuidado y que nos protejamos, y ahí está, por decirlo de alguna manera, el sentido de supervivencia de los seres humanos. Pero los psicópatas tienen una amígdala más pequeña y menos activa, ¿sí? Es decir, ellos tienen menos miedo. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Ya toda una cantidad de marcadores neurobiológicos que asisten a
a un criminal, a un psicópata de estos. Y se ha encontrado que en los primeros 5 o 6 años es donde se desarrolla ese fascículo que yo mencionaba, que va a controlar desde la corteza prefrontal dorsolateral, va a controlar los centros emocionales, ¿sí? Se llama el fascículo uncinado. Y se ha encontrado que cuando un niño de forma temprana es maltratado, ha sufrido violencia, ha tenido negligencia parental o ha sido abusado sexualmente o físicamente, ese fascículo no se desarrolla completamente. Entonces, ese niño que sufrió vejámenes en los primeros 5 años podría llegarse el día de mañana, si cuenta con la carga genética de base, podría no desarrollar ese fascículo uncinado y podría no tener centros de control de las emociones, porque no desarrolla los centros de los controles descendientes que van a ir de la corteza cerebral, que es la pensante, a la corteza emocional, que es la instintiva. Entonces, esos centros emocionales van a quedar sin control. Estas personas entonces quedan sin esos centros de control emocional descendente y por tanto desarrollan las conductas criminales que desarrollan. Entonces hoy día, por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho sobre qué es lo que le pasa en la cabeza a un psicópata y hemos diferenciado al psicópata al psicópata depredador, que es el planeador, al psicópata psicótico, que está más desconectado de la realidad, al sociópata, que el sociópata no está tan alterado biológicamente, sino que es un tema más de crianza, y al trastorno de personalidad antisocial. Entonces, anteriormente los teníamos empacados todos en el mismo lugar. Hoy día sabemos por marcadores biológicos que son 4 personas diferentes. Sí, el psicópata depredador, sí, ese como Ted Bundy, que planea, que es inteligente, que es muy difícil de atrapar porque cuida mucho la escena del crimen, porque cuida mucho que no lo cuiden, no lo vayan a detectar, porque es una persona que planea mucho, busca mucho su víctima, finalmente se acerca a ella, la enamora y luego la envuelve. Es una persona que puede matar mucha gente sin que las autoridades puedan darse cuenta. Es diferente al psicópata psicótico, que es una persona que es como que la cabeza empieza a llenársele, después de cierto, es como una olla a presión, y ellos empiezan como a sufrir y alucinar. Por eso son psicópatas, porque empiezan a tener ciertas alucinaciones y ciertos delirios hasta que ya no aguantan más y salen a matar. Pero ellos se llaman psicópatas desorganizados. Normalmente los capturan en las primeras situaciones, porque son personas que no tienen el lóbulo frontal sano, ¿sí? A diferencia del anterior, que tiene el lóbulo frontal sano, pero el centro que desciende no lo tiene bien. Este tiene dañado incluso el lóbulo frontal. Es diferente al sociópata, que ese se vuelve criminal, pero más por asuntos del ambiente, no tanto de los genes, sino del ambiente. Entonces, por ejemplo, los guerrilleros colombianos, los narcotraficantes, los sicarios son más sociópatas, porque son más el ambiente que los llevó a eso. Y finalmente tenemos al trastorno de personalidad antisocial, que ese es mucho más diverso, porque el antisocial no solamente mata, sino que roba, es corrupto, y ahí tenemos los antisociales de cuello blanco. Ahí tenemos a todos estos políticos, que son ladrones, que son mucho más versátiles, es decir, ellos pueden crear mucha más versatilidad en la conducta criminal, y también son supremamente inteligentes. Entonces, hoy día la neurociencia nos ha venido a aclarar con mucha nitidez, ¿sí?, estos 4 tipos de personas que primero los metíamos todos dentro de un solo paquete. Hoy sabemos que son completamente, y también ya empezamos a identificar, por ejemplo, las alteraciones de los pedófilos y los pederastas, ¿cierto? Porque es que hay una diferencia entre el pedófilo y el pederasta, ¿cierto? El pedófilo pues tiene unos deseos por tener sexo con niños, pero no necesariamente llega al acto. El pederasta sí. Sí me hago entender. Es decir, mucho pederasta podrá ser pedófilo de base, ¿sí?, pero no todo pedófilo se vuelve pederasta, ¿cierto? Entonces es un tema muy interesante que la neurociencia también ha encontrado alteraciones hormonales en los pederastas, alteraciones especialmente de la testosterona. Entonces,
Los agresores sexuales, hoy también empezamos a perfilar los agresores sexuales de adultos, de niños. Tenemos tecnología, hoy día tenemos en neurociencia una tecnología que sigue el rastreo visual que una persona le hace a una imagen, por ejemplo. Entonces yo a un pedófilo, entonces una investigación que se hizo aquí en Colombia, encontró, por ejemplo, que cuando se comparaban criminales no agresores sexuales con criminales agresores sexuales, cuando se les presentaban figuras de niños y adultos en vestido de baño, el pedófilo arrancaba hacia la imagen del niño, hacia la zona genital del niño. El criminal arrancaba para donde el adulto, pero no para donde el niño, ¿cierto? Entonces hoy ya podemos detectar la orientación atencional de un pedófilo versus un no pedófilo, ¿sí? Y entonces, con electroencefalogramas podemos detectar si al ver la zona genital del niño, él se excita sexualmente. Entonces, hoy tenemos una neurotecnología que nos permite incluso perfilar si una persona tiene tendencias pedófilas o no, a partir de este tipo de elementos como tal. Bueno, y lo último que tocabas, Álvaro, el tema de los sesgos de los jueces, te cuento, yo les quiero recomendar un libro, incluso yo te puedo enviar pues un capítulo que extraje del libro que se llama Ruido. Ese libro fue escrito hace 2 años por Daniel Kahneman, el premio Nobel del año 2002 que te mencionaba ahí. Entonces él dice que los jueces, y coloca el caso de los jueces, y habla de Marvin Frankel en 1973, fue el que primero llamó la atención sobre el problema de los sesgos en el sistema penal acusatorio, ¿sí? Entonces, en ese libro se menciona también las investigaciones que se vienen dando sobre sesgos en el sistema judicial a través de los jueces, de investigaciones con William Austin y Thomas Williams, en donde a 47 jueces les entregaron el mismo caso. ¿Sí? Le entregaron el mismo caso por separado, ¿sí? Y ellos tenían que dar, dentro del ejercicio, tenían que dar una condena o no al mismo caso, ¿sí? Los 47 jueces. Lo que ellos encontraron es que se le dieron 5 casos simulados, y entonces resulta que había gente que lo dejó libre a una persona de un caso, y otro, digamos, llegó a una condena de más de 35 años, siendo el mismo caso. Otra investigación es hecha por Kevin Clancy, también llegó a condenas. Ante el mismo caso había gente que daba 1 año de condena y otros daban hasta 15 años de condena, con una media de 8.5. Hubo un caso, un juez que dio una condena de por vida, ¿sí? Y otro juez lo dio a 1 año, ¿sí? Entonces se pusieron a investigar eso y encontraron que lo que ellos llaman ruido son formas o sesgos que se activan en los jueces. Entonces, por ejemplo, se encontró que si el equipo local ganaba el domingo antes del juez dar su sentencia, era más benévola que si el equipo local había perdido. Que si el juez daba la sentencia teniendo hambre, era más rudo, era más fuerte la sentencia que si lo hacía una vez había recién almorzado. Se encontró que la temperatura del ambiente de la sala del juez jugaba también de forma negativa en las decisiones. Es decir, si había más temperatura, el juez tendía a ser más fuerte. Y que si el juez, por alguna razón, el juez estaba cumpliendo años esa semana, tendía a ser más condescendiente en la decisión digamos, frente a la persona que iba a ser condenada. Entonces, ¿esto qué nos está hablando? Eso está en este libro, está en el capítulo 1 del libro Ruido de Daniel Kahneman, ¿sí? Yo te puedo compartir esa parte, pero es una cosa escandalosa. Yo cuando leía todo esto, porque una de las cosas que a mí más me interesa es el making decision, el estudio de la toma de decisiones. Yo veía, hombre, pues es que los jueces en nuestros países son casi que semidioses, que van a afectar la vida de una persona de una manera impresionante, ¿cierto? Cómo existe, digamos, mucha autonomía de un juez, no hay parámetros, o sea, acá hay que los parámetros son muy desdibujados para poder tratar de dar sentencias lo más objetivamente posible, ¿cierto? Y
Y esto nos lleva a pensar también, ¿sí? Otro problema grande que es realmente las cárceles o la detención sí rehabilita a un criminal o no. Entonces, todas estas preguntas que se vienen extrayendo desde la neurociencia nos dejan como muy interesados en la continuidad de la investigación al respecto. No, y Henry, bueno, eso nos da una curiosidad que siempre hemos tenido todos los abogados, los que somos, eh, digamos, que estamos en el área privada y los que están en el área judicial. Creo que eso es un replanteamiento, si se ve seriamente, como vos lo decís, que implica un nuevo modelo legislativo para los poderes judiciales y que los poderes judiciales se adapten a este tipo de circunstancias. Por otro lado, Henry, ya para los últimos 5 minutos, porque aquí podemos durar todo el día y yo sé que vos nos vas a acompañar en charlas, conferencias, lo hemos conversado, o en los congresos, pero hay otra cosa importante que quisiera, dos cosas que van interrelacionadas, pero en 5 minutos, digamos, y muy importante. Una es el neuroderecho, digamos, en la relación que pueda tener yo como abogado o las que son abogadas con nuestras personas clientes, ¿verdad? ¿Cómo mejoraría eso para entenderlos y para que ellos nos entiendan? Y lo otro, que es tu mayor especialidad y no lo podemos dejar de lado, el neuromarketing, y que nos comentes un poco, porque bueno, yo he tenido la oportunidad de poquito a poco enterarme de tu libro, porque ese libro creo que desafía la mentalidad de nosotros mismos como consumidores. Entonces, para que nos regales unos minutos en ese sentido, Henry. Bueno, muy bien, excelentes preguntas, mi estimado Álvaro. Mira, lo que tiene que ver la relación del abogado hacia su cliente, ¿cierto? Yo creo que yo consideraría que los currículos de formación de los abogados deberían ver psicología, deberían ver un poco antropología y deberían ver un poco de neurociencia, porque es que realmente el sistema de administración de justicia está haciendo es un juzgamiento del comportamiento humano, y el comportamiento humano es causado biopsicosocialmente, es decir, hay razones biológicas, hay razones psicológicas y hay razones sociales y contextuales que explican el comportamiento humano. Entonces debería hacerse desde ahí. Yo incluso doy un curso de neurocriminología en una universidad latinoamericana en donde yo les enseño justamente un análisis que se llama análisis de diátesis estrés y que tiene que ver digamos que un análisis del comportamiento humano como 360 grados. Y yo creo que el abogado debe tener mucha inteligencia social y mucha inteligencia emocional, ¿cierto? Un consultor como vos. Sí, mucha inteligencia social y mucha inteligencia emocional para poder realmente apoyar a ese cliente que tiene y que de todas maneras es una persona sintiente, es una persona que tiene emociones, que tuvo razones, que de pronto le falló algo en el cerebro. Yo recuerdo aquí el caso, a mí me contrata un staff de abogados para un señor que había violado a una persona en estado de embriaguez. Cuando yo me voy a la historia clínica, era un vigilante que salió tarde de la noche de su turno de vigilar y resulta y sucede que se toma unos tragos, se queda ebrio y en un momento determinado agrede a una mujer, la viola y al otro día no se acordaba de nada. Cuando resulta y sucede, analizando la historia clínica, yo me di cuenta que él hacía 3 años atrás, yendo en una bicicleta, se había ido contra una volqueta y había desarrollado había tenido una lesión cerebral de todo el lóbulo frontal, ¿cierto? Entonces, claro, esa lesión del lóbulo frontal hacía que él ya no pudiese regular ciertas emociones, porque un daño en las regiones prefrontales del cerebro hace que yo ya no pueda anticipar consecuencias, analizar áreas de costo-beneficio, ya mi razonamiento moral se altera. Entonces, claro, cuando yo le decía al juez, el juez apenas se abría los ojos y me decía, ¿de verdad pasa todo eso con una lesión cerebral? Sí, claro. Y no significa pues que esta persona no vaya a recibir una sentencia, pero sí una sentencia atenuada, porque más que ser una persona mala, es una persona enferma. Y que yo siempre pregunto, hago esa pregunta, ¿ustedes creen que es la maldad o es la enfermedad? ¿Cierto? Porque en el mundo de donde nosotros venimos, hablamos más de enfermedad, de daños, como los mencionaba yo anteriormente, ¿sí? Bueno, y hablando finalmente del neuromarketing, Nada más para efectos así, pero muy corto.
pero ese tipo de elecciones afectan igual a hombres y a mujeres. Aquí estamos hablando de un tema que se tiene que convertir. Si usted recibe una lesión en el cerebro, sea mujer o sea hombre, también acudir a los médicos, a los neurocientíficos, a los psicólogos adecuados para que le digan, bueno, vamos a controlar lo que a usted se le ha descontrolado, ¿verdad? El ejemplo es súper válido, pero también entender que esto le puede pasar a una mujer que tenga una alteración en su conducta, o le puede pasar a un hombre que tenga una alteración en su conducta, a cualquier ser humano. Sí, a cualquier ser humano, a cualquier ser humano. Y de hecho, cuando uno habla de neurociencia y responsabilidad, pues te cuento que nuestras áreas frontales maduran completamente hasta después de los 28 años. Dicho de otra manera más sencilla, nosotros no somos adultos desde la neurociencia hasta los 28 años, 28, 30 años, ¿sí? Es ahí donde ya tenemos todo el desarrollo de las regiones prefrontales dorsolaterales, que son las que son las vigilantes, son las que autorregulan, son las que miran y anticipan consecuencias de los actos, ¿cierto? Bueno, y finalmente el tema de neuromarketing es muy interesante. Sí, efectivamente tenemos en Amazon un libro que se llama Neuromarketing, descifrando los secretos de la mente del consumidor. Es muy bonito el libro porque el libro tiene 187 secretos que yo develo en el libro, ¿sí? De cosas, por ejemplo, voy a colocarte un secreto que me gusta mucho cuando hablo yo con las mujeres, porque, por ejemplo, yo les pregunto a las mujeres, ¿ustedes por qué se maquillan? Entonces la mujer siempre dice, yo me maquillo porque quiero estar bonita conmigo mismo, para sentirme bien, porque, sí. Pero realmente cuando uno va a la neurociencia de por qué una mujer se maquilla, encuentra entonces en el desarrollo filogenético de hace 2 o 3 millones de años atrás, que cuando una mujer está ovulando, una mujer se le incrementa el rubor en la parte superior de los cachetes, se le aumenta la dilatación pupilar y se le aumenta el grosor y el color rojo de los labios, ¿sí? Entonces resulta y sucede que cuando la mujer está ovulando llama poderosamente la atención de los hombres, ¿sí? Y recibe mucho más cuidado de parte de los hombres, y filogenéticamente entonces la mujer cuando dejaba de ovular, sin darse cuenta, empezó a buscar cómo tratar de proyectar que estaba ovulando sin estarlo haciendo, y eso se lo permitió el maquillaje, ¿sí? Entonces cuando la mujer se maquilla, lo que está proyectando es estoy ovulando, aunque no esté ovulando, ¿cierto? Pero de esa manera tener, digamos, unos beneficios más, pero son temas completamente inconscientes, que eso digamos, eso no tiene nada de consciente. Una mujer pues se maquilla y se siente muy bien, pero cuando la mujer se aplica el rubor aquí arriba, cuando se aplica el labial, y cuando se aplica lo que se aplican en las pestañas, lo que está tratando es de simular los mismos cambios que cuando biológicamente están ovulando, ¿cierto? Entonces, eso es un secreto, ¿sí? Que cuando lo trabajamos en nuestros cursos, pues las chicas se sonrojan porque es como ir a la explicación última de las cosas, porque hay explicaciones que nosotros llamamos en la ciencia proximales, es decir, cosas que provocan mi comportamiento aquí, pero resulta que la explicación final está en la evolución humana de hace 3 millones de años de evolución atrás, ¿cierto? Entonces yo llevo al lector todo el tiempo a esas explicaciones últimas del comportamiento humano a través de este libro que está disponible en Amazon, por si alguno de los que están viéndonos, escuchándonos, quisiera acceder a él. Perfecto. Henry, bueno, pues ha sido un gusto compartir con vos. Esta es la primera de las actividades de FEIN con vos, pero sé que la Fundación FEIN tendrá mucho más actividades con vos, como te decía, en otros tipos de escenarios, y aquí mismo también, por supuesto, en el ciclo de conversatorios que son muy importantes para compartir con las personas que nos ven y que quieren adquirir nuevos conocimientos. Aquí en FEIN usamos nuestra frase célebre, es nosotros diamantizamos el conocimiento, y creo que hoy tuvimos un gran diamante con tu experiencia, así que nuestro conocimiento está muy diamantizado el día de hoy. Muchísimas gracias, Henry.
Gracias a ti, Álvaro. Cuenta conmigo en todo para tu fundación y para todas las actividades que van a realizar ustedes. Y muchas gracias porque sé que llegando a la comunidad le están dando un gran aporte a todos los seres humanos.